Hola, querido oyente. En el día de hoy Dios nos regala la gracia de ser testimonio. Es por eso que te invitamos a disponer tu corazón para que puedas reconocer en esta historia el llamado especial que Jesús te está haciendo. Inter 4:12, por Dios y para Dios. Hola, te quiero saludar en este instante, darte la bienvenida, invitarte a que te dispongas para una historia que te voy a contar. Es sobre una jovencita que, como cualquier otra, llena de sueños y esperanzas, se encuentra con una pared que ha sido creada debido a sus ideales, debido a aquello que le han enseñado desde muy joven. Esta chica, desde muy jovencita, fue muy apta para creer en el aborto, para pensar en el poder de la mujer, en aquel feminismo radical que declaraba a la mujer como un ser supremo de cierta forma, que la declaraba como en una especie de guerra constante con los hombres. Poco a poco esto fue surtiendo efecto y dio fruto en su alma. Por eso cuando esta chica llegó a los 15 años aproximadamente, se encontró con que no creía en los hombres, pensaba que eran lo peor que existía. Ella se autoproclamó que estaba hecha para divertirse, para gozar como nunca antes lo había hecho, para incluso utilizarlos a ellos. No le importaba enamorarse, no quería realmente enamorarse. Sin embargo, en su interior albergaba aquel anhelo del amor, pero no lo dejaba expresar, lo reprimía. Esa muchacha con el tiempo fue saliendo con uno y otro chico, diciéndole a todos lo abiertamente que estaba a favor del aborto, a favor de que el poder de las mujeres, de un feminismo radical. Se sentía en su corazón que todo podía hacerlo, no necesitaba la ayuda de ningún hombre, ellos eran solo para vivir un momento. Poco a poco fue pasando de los brazos de uno y otro muchacho. Eso aparentemente la hacía sentir fuerte, pero en la soledad, aquella muchacha, aquella joven, se sentía tan triste, vacía, llena de dolor en su corazón. Por más que trataba y luchaba de parecer feliz ante los demás, en la soledad las lágrimas caían por su rostro día tras día. Sin embargo, también sentía un consuelo, como si alguien la abrazara, pero siempre se daba cuenta que estaba sola. Pasaron los años y ella continuó así, luchando por tener un estatus en una profesión, en trabajo. Se luchaba, incluso hasta prefería trasnochar con tal de ser la mejor estudiante, con tal de ser la mejor, la más destacada. Y cada que encontraba que algún hombre quería llegar a ser mejor que ella, eso le daba un impacto en su interior, quería literalmente destrozarlo. Cuando estaba en su último año de estudio, ella sintió que ningún hombre valía la pena, que todos eran malos. Entonces, con un papá que nunca conoció, un padrastro que la abandonó y aquellas figuras masculinas que estaban a su alrededor que realmente estaban tan deterioradas, la hacía cada día sentirse que no podía caer. Sin embargo, la vanidad empezó a llegar a su vida, empezó a arreglarse, pero no un arreglo de que la hiciera ver más mujer, sino más sensual. La sensualidad y la impureza se aprovecharon del alma de esta jovencita. Realmente se dejó llenar de vacíos, de aquello que el mundo le vendía, que tenía que ser una mujer fitness, que tenía que estar arreglada, estar perfecta físicamente, estar perfecta ante los demás. Esta muchacha se dejó llevar por aquel sueño de llegar alto, de ser una mujer poderosa que pudiera mandar a los demás. Eso era lo que la impulsaba. Sin embargo, le encantaba pensar, gracias a que mantenía pensando y estudiar mucho. Se preguntaba qué era realmente la vida, si la vida era venir solamente
a este mundo a ser esposa, madre, tener dinero, estudiar. Sentía que había algo más. Con su familia se la llevaba relativamente bien. Su hermano ya no vivía con ella para cuando tenía más o menos 20. Su madre y ella se volvieron muy unidas tras la ida de su hermano. Una unión literalmente excesiva. Entonces ambas, totalmente metidas en el pecado, se iban refugiando en sí mismas, olvidándose que el mundo realmente existía. Lo único que anhelaban era hacer su vida, estar bien ellas. Esta muchacha se encontró aproximadamente a sus 24 años en que no encontraba felicidad, a pesar de que le iba bien en el trabajo, en el estudio. Tenía una madre que la quería, ella quería a su madre, a su hermano, que estaba bastante lejos. Había algo que le hacía falta. Un día, simplemente con un pequeño reproche de su jefa, sintió que el mundo se le cayó. Fue algo extraño porque nunca, ya le había pasado eso y nunca había reaccionado de esa manera. Sintió que ese no era el lugar, dejó el trabajo, dejó el estudio, emprendió un nuevo negocio, el cual fue bastante fuerte, pero con el tiempo también cayó a la quiebra, decepcionada, triste, desesperada, porque tenía esa actitud de que cada que las cosas no le salían bien, como buena niña malcriada, ella se desesperaba, colapsaba, empezaba a llorar, literalmente le reprochaba a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Pero nunca se daba cuenta de que realmente muchas de esas cosas eran las consecuencias de sus decisiones. Un día, ya desesperada, su madre le dice que se acerquen a la Eucaristía. Si Dios no soluciona esto, no tenemos salida, le dice a su hija. Su hija, desde muy joven, había empezado a acompañarla muy seguido, debido a que la salud de su mamá era muy delicada. Tenía bajonazos y en muchas ocasiones se había desmayado en la calle, por eso ella procuraba acompañarla a todas las partes que ella saliera. Cuando fueron a la iglesia, se encontraron con unos muchachos, unos jóvenes vestidos de negro, que esa muchacha de inmediato supo que eran seminaristas. Cuando los vio, sintió en su corazón que había algo en ellos que era diferente a los demás jóvenes, incluso a otros seminaristas que había conocido. Poco a poco, durante la Eucaristía, sentía que algo la atraía de ellos. No entendía qué era, pero quería saber cómo podía obtener ese algo que ellos resplandecían. Al siguiente domingo volvió a ir a Eucaristía y los volvió a ver, y se dijo a sí misma que tenía que encontrar la forma para saber quiénes eran, por qué eran tan diferentes a los demás seminaristas que había visto en su vida. Finalmente empezó Semana Santa para esa siguiente semana y se encontró con aquellos chicos que parecían, en su interior ella creía incluso que eran como vampiros, misteriosos, orantes. Eran algo que ella jamás había experimentado en su vida. Hay algo en ellos que la atraía demasiado, pero nada que lo lograba entender. Finalmente, para mayo, unas señoras le invitaron a ella y a su mamá a hacer el Santo Rosario peregrino. Entonces estas señoras se dedicaban a llevar la Virgencita a las casas de las personas y a hacer el rosario. Cuando llegaron a la casa de esta muchacha, de esta jovencita, ella se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo hacer el Santo Rosario, de que su relación con la Santísima Virgen María era totalmente nula. No la conocía, sabía que era la Madre de Dios, pero no tenía una relación con ella. Realmente siempre había vivido como: María, tú eres la Madre de Dios, pero tú y yo no somos nada. Pero cuando se fueron las señoras,
quienes la invitaron a seguir haciendo el Santo Rosario durante todo el mes. Cuando se fueron ella se quedó mirando la imagen y sintió en su corazón un gozo, una alegría, algo que ella ya había sentido antes, pero no comprendía realmente qué era. Ella sintió la mirada de la Santísima Virgen María ahí, aquella mirada que le consoló el corazón, le alegró su alma. Es curioso porque ella nunca se había sentido cercana, nunca había sentido ningún interés a la Santísima Virgen María, pero en ese instante, con aquella imagen que aunque no era María, representaba a la Santísima Virgen María, ella sintió un clic en su corazón, como si por ahí fuera el lugar hacia donde ella tenía que estar. Continuó, empezó a aprender más sobre el rosario, empezó a aprender los misterios, cómo se hacía bien un rosario, y poco a poco se fue interesando más en quién era la Virgen María. En ese mes logró, por un programa que había en la parroquia, un curso, contactarse con aquellos chicos. Empezó a hablar con ellos, se enteró que eran de una comunidad mariana, que ellos eran consagrados a la Virgen María. Su ideal era imitarla a ella en todo. Por eso buscaban ser como ella, puros, castos, y poco a poco él, al acercarse a ellos, se dio cuenta que no solo eran seminaristas diferentes, sino eran unos hombres con una mirada totalmente pura, que cada que los veía sentía ella un punzón en su corazón. Ella no dio tiempo de espera, de inmediato preguntó qué había que hacer para ser como ellos. Fue muy gracioso, le dijeron que ellos simplemente habían ido a un retiro, se habían consagrado, eran misioneros y el Señor los había llamado. Y ella, sin pensarlo dos veces, dijo, yo quiero ir a retiro. Fue a un retiro espiritual después de 6 meses de haberlos conocido. En esos 6 meses se empezó a acercar a la Eucaristía, se dio cuenta que el amor a su mamá terrenal era un amor de casi idolatría. Empezó a decirle a Dios cada día que le ayudara a tener una buena relación con su mamá, pero una relación como más agradable ante los ojos de Dios, que no fuera de idolatrarla a ella, sino de amarla. Y en este retiro espiritual, después de 6 meses de que ella ya se había acercado al Señor en la Eucaristía, ella se dio cuenta cuán alejada estaba de la Virgen María. Incluso vivió momentos en los cuales se dio cuenta que no la conocía, y desde ahí empezó a entender que María era esa madre que iluminó su vida, era la madre que la había consolado en tantos momentos en que lloraba a solas. Aquel consuelo que sentía, ese era el abrazo de María, que siempre había estado con ella, orando cuando se sentía angustiada en su niñez, abrazándola cuando se sentía deprimida en su juventud. María siempre había estado ahí y le dio la gracia de poderse sentir acompañada por ella. Pero en aquel retiro también se dio cuenta que había abrazado en su corazón ideologías que la alejaban de Dios y mucho más la alejaban de ella. Ideologías como Nueva Era, como aquellas prácticas de feminismos radicales, de ser pro aborto, y una impureza fuertísima en su corazón. Aquella chica, al salir del retiro, salió con una radicalidad en su corazón. Quería cambiar, anhelaba imitar a aquella mujer que la había cautivado, aquella mujer que le enamoró el corazón, esa mujer que la miró con tanta dulzura desde aquel día que la visitó en su casa por medio de una imagen, y que en el retiro simplemente se ganó aquella amistad de esta chica. Le dijo que era su madre, que la iba a acompañar, y ella, sin pensarlo 2 veces, empezó a ejercer esa práctica del Santo Rosario diario. Tomaba su camándula entre sus manos con total devoción y le hacía todos los días el Santo Rosario a la Santísima Virgen María, pidiéndole la virtud de la pureza. Y aquella mujer que no se dejó esperar, que no se deja ganar en generosidad, le alcanzó la virtud a esta muchacha. Ella ya lo había intentado en muchas ocasiones de vivir en castidad, pero no lo había logrado. Sin embargo, al acogerse a su madre del cielo, al decirle soy débil, ella le obtuvo esa virtud.
Y fue impresionante porque su vida empezó a cambiar desde ahí. Empezó a vivir una vida de pureza, de castidad, a custodiar su forma de vestir, de hablar, de comportarse con los demás. Pero también notó en su corazón que esa batalla sola no la podía hacer. Necesitaba a María no solo como una madre, sino ella necesitaba imitar completamente a la Virgen María. Y por eso todos los días, mirando la imagen, la cual tenía la casa llena de imágenes, de advocaciones de la Virgen María, porque sentía que así su madre estaba acompañándola. Eso la fortalecía muchísimo a mirar aquella que el mismo Dios fue el primero que vio Dios, la primera persona que vio Dios fue la Virgen María. Y ella sentía que cuando miraba la imagen de María también veía la pureza y quería imitarla, veía la ternura y quería imitarla. Entonces se dio cuenta que necesitaba imitar a la Virgen María y por eso le rogó todos los días durante un mes a ella que le diera esa gracia de consagrarse. María, como siempre, consintiéndola como una bella madre, le regaló la consagración muy cerca a su casa. Fue realmente una locura que esta chica pudiera ir, porque incluso una lluvia repentina casi inundó las calles y solo en su barrio. Fue algo que el Señor le regaló, la consagración. Le tocaron luchas, le tocó renunciar a muchas cosas, pero la Virgencita siempre la estuvo acompañando, le estuvo mostrando cómo era ser como María. Esta muchacha todos los días durante su consagración empezó a preguntarle a su modelo a seguir: ¿cómo harías esto? ¿Cómo cocinarías? ¿Cómo lavarías? ¿Cómo tenderías la cama? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo le hablarías a las personas? Y poco a poco en su corazón un deseo incesante de imitar a la Virgen María empezó a crecer en su interior. Ella no se detuvo ahí, quiso ser más, quiso acompañar a María, darle esa respuesta, ese amor con amor se paga, y quiso simplemente que María fuera su compañera. Por eso aceptó aquel llamado a ser misionera. En este llamado se encontró consigo misma esta chica, se encontró con que había muchas veces en que había apoyado el aborto y necesitaba decirle sí a la vida, porque entendió también en este proceso que el aborto no es una gracia de Dios, el aborto es un asesinato contra los niños inocentes, y ella anhelaba ser la voz de aquellos que no tenían voz, aquellos que ella misma había condenado tantas ocasiones con aquel feminismo radical, aquellas ideologías que le estaban acabando su vida como mujer. Por lo cual empezó a ir a las vigilias de oración por los no nacidos. Eso de verdad que la encendía, pero la encendía porque sentía en su corazón que eso hacía que imitara más a la Virgen María, que fue aquella que le dio el sí a Dios, le dio el sí a la vida, a pesar de que incluso ella misma podía ser arrebatada, podía ser asesinada, porque en su época pues era muy complicada. Esta chica empezó a sentir unas ganas de María en toda su vida, incluso con su familia. Anhelaba servirle a su familia como la Santísima Virgen María servía. Pero se dio cuenta que ya llegó un momento en su vida en que necesitaba discernir su vocación, aquel llamado de Dios. María fue llamada a ser la Madre de Dios, nuestra Madre, pero también ella notó que la vocación se pensaba en muchas cosas. Ella pensaba que su vocación era la soltería, pero notó por medio de uno de aquellos religiosos, aquellos futuros seminaristas, aquellos futuros sacerdotes, en un acompañamiento con ellos se dio cuenta que aún en su corazón albergaba odio a los hombres y detestaba el don de la maternidad. Tenía profundamente herido el don de la maternidad, por lo cual empezó a decirle a la Virgen María día a día que le ayudara a sanar, que le ayudara a enamorarse de aquella gracia que le dio Dios de ser mujer, aquella dignidad de mujer que el Señor le dio y aquel don maravilloso de co-creación que le había dado en su interior, porque bien podía ser para ser madre física o espiritual. El Señor la había creado para ser madre,
Por eso esta chica se empezó a meditar mucho en la maternidad de la Virgen María, en cómo nos acogía a todos como hijos, y finalmente se enamoró. Empezó poco a poco a sentir cómo ella iba transformando, cómo la iba moldeando, cómo le iba enseñando a ser mamá con sus hijos espirituales. Empezó a sentir esa alegría de poderle decir a alguien hijo, y en su interior empezó a cambiar. Esta chica poco a poco se fue sanando, y finalmente esta chica hoy en día es supremamente feliz. Esta chica, aunque aún no conoce adecuadamente su vocación, está totalmente abierta a aquel llamado que el Señor le haga, el que sea, porque donde Dios la quiera, ella va a ser feliz. Esta chica soy yo. He pasado por muchas alegrías y tristezas en mi vida, pero creo que la mayor alegría que he podido obtener es conocer a la Santísima Virgen María, porque ella me ha enseñado a conocer a Dios. Ella me enseña a alabarlo, a adorarlo, a amarlo cada día, a entregarle mi vida, a entregarle todo lo que soy, lo que tengo. Me hace sentir realmente que el abandonarme en Dios es la mayor bendición que puedo obtener en mi vida. Pero es ella aquella que me va tomando de mi mano, me va tomando de la mano, me va tomando en sus brazos y me lleva al Señor. Por eso realmente desde que la conocí creo que empecé a confiarle muchas alegrías y tristezas, le he confiado mis heridas y sé que no me ha defraudado. Como decían muchos santos, ella lo hace todo y ella ha transformado mi vida, ha intercedido muchísimo por mí en el cielo. Yo sé que ella no deja a nuestro amado Jesús en ningún momento de hablarle de mí. Creo que cuando hago el Santo Rosario me uno muchísimo a ella, me encanta hacer el Santo Rosario, llevarlo a los demás, ver cómo una persona se transforma cuando mira a la Santísima Virgen María. Me ha dado muchísimas alegrías espirituales, físicas. En mi día a día me siento acompañada. Cuando salgo de la casa le digo, mamá, acompáñame, voy a hacer tal diligencia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y realmente me siento acompañada. Siento como la Madre de Dios, que es mi madre, toma mi mano y me dice, vamos hija. Siento que ella ha hecho maravillas en mi caminar, y por eso te quiero invitar a ti, a que mires a María. Un santo decía que es la estrella de nuestro mar. Entonces deja que María sea aquella estrella, aquella luna que ilumine tu vida, porque al fin y al cabo recordemos que Jesús es el sol y ella es la luna que se deja iluminar por el sol. Es esa estrellita que nos va guiando hacia el amado. 4:12, por Dios y para Dios.